Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington y también desde los estudios centrales de NTN 24 de este canal. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren escuchar el audio, si lo quieren oír, está en SoundCloud. En Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, están 2 de los corresponsales que son habitualmente invitados a este programa. José López Zamorano, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, y José Díaz Briceño, el corresponsal de Reforma de México. Y quiero empezar preguntándole a José López Zamorano por el tiempo que lleva ya el señor Donald Trump en el gobierno. 69 días hace que se posesionó el pasado 20 de enero. ¿Qué puede ser lo más destacado de este periodo? Porque todo indica que es un fracaso, y es que el viernes de la semana pasada se hundió en el Congreso la reforma que él pretendía del sistema de salud implantado por Obama, del sistema de seguros de salud implantado por su antecesor Barack Obama, el llamado Obamacare. ¿Es así? ¿Es esto lo más sobresaliente de Pepe López Zamorano de estos primeros 70 días de Obama que se cumplen mañana, cuando faltan solamente 30 para que se llegue a los 100 días? Yo lo resumiría con una frase popular mexicana: mucho ruido y pocas nueces, demasiada retórica, demasiada estridencia y poco avance en las promesas concretas que hizo en su campaña presidencial, Juan Carlos. Definitivamente, en ese contexto, aunque ha habido una serie de traspiés, incluidas especialmente sus órdenes migratorias y otras órdenes ejecutivas, no hay duda que el tema del traspié de la reforma de salud es el colapso más duro de la temprana presidencia de Donald Trump, en el contexto de que pone en entredicho no solamente sus promesas, sino también lo que sería la agenda legislativa pendiente por parte del presidente Donald Trump. Esto muestra los límites del poder presidencial y el hecho de que la impericia política, de que este neófito de la política llegara justamente a la Casa Blanca sin ninguna experiencia en un cargo de elección popular, muestra cuáles son los resultados. Se cometieron errores no solamente tácticos, sino también estratégicos, desde la selección misma del tema, la manera en que se buscó consensuar, la falta de una venta al público, la idea de que no se acercó a aquellos elementos claves de su partido que requería para crear el consenso en el legislativo, y el resultado lo tenemos a la vista. La pregunta es, Juan Carlos, si estos traspiés, si estos descalabros representan un aprendizaje político que Trump va a lograr superar. Creo que en este momento la moneda está en el aire. Estamos viendo que continúa esta estrategia de desmantelar los legados del presidente Barack Obama, como lo hizo apenas hace unas horas en materia de su legado de protección ambiental. Muy probablemente continúe con otras áreas, como por ejemplo la protección de la privacidad en el Internet. Y esto muestra que es muy difícil hacer una transición sin experiencia política entre la campaña presidencial y el gobierno. Si por si fuera poco, y lo podemos hablar más en detalle, está envuelto en este escándalo creciente sobre sus contactos o no con el gobierno de Rusia, y esto nuevamente arroja una nueva cortina de humo a lo que va a ser el resto de su agenda legislativa, sin tomar en cuenta que en otros de sus temas también muy importantes, como la construcción del muro en la frontera con México, la reducción del presupuesto en ayuda exterior, no solamente está enfrentando la oposición y el rechazo de los demócratas, la oposición tradicional, sino también de miembros prominentes de su propio partido. Así que el horizonte, Juan Carlos, en este momento luce con nubarrones para el presidente Trump. Pepe Díaz Briceño, José López Zamorano acaba de hacer mención de un asunto que parece ser lo más notable de la administración o del gobierno de Donald Trump, que se posicionó el pasado 20 de enero, porque por una parte está este hundimiento del proyecto de reforma que tenía el señor Trump de cambiar el llamado Obamacare, es decir, el gran cambio que hizo también a su vez Barack Obama, el antecesor de Trump, en lo que tiene que ver con el sistema de salud. Eso parece ser lo más notable, pero da la impresión de que otra cosa muy notable precisamente es esta investigación que se está llevando a cabo, tal como reveló hace pocos días el director
director del FBI, James Comey, de los presuntos nexos entre gente de la campaña de Donald Trump y Rusia, y la intervención que tuvo Rusia en esa campaña presidencial que terminó el pasado 8 de noviembre. Recordemos que los rusos, según las investigaciones, hackearon los emails, los correos electrónicos de personas del entorno de Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y candidata demócrata que fue derrotada por el propio Trump. ¿Es este el otro asunto más notable del gobierno Trump? Esa investigación en la que además, en desarrollo de la cual se ha citado al yerno del señor Trump y uno de sus principales asesores, el señor Jared Kushner, a hablar con los miembros del Comité de Inteligencia del Senado, investigación por la cual, o sobre la cual ha tenido que declararse impedido el secretario de Justicia Fiscal General, el señor Jeff Sessions, investigación por la cual se le cayó el asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, a menos de un mes de haberse posicionado. Esa es la otra parte notable del gobierno Trump, es decir, da la impresión de que lo que ha predominado han sido dos fracasos: la imposibilidad de cambiar el Obamacare por una parte y por otra el curso de esta investigación. Pepe Díaz Briceño. Sin duda lo que usted menciona, Juan Carlos, al último, la renuncia del asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, a solo 23 días de haber sido nombrado y de haber llegado la administración Trump al poder, es una gran vergüenza, una gran decepción para un presidente que había dicho: traeremos a los mejores y a los más brillantes al gobierno, seremos muy eficientes, y pues queda claro, como ya lo dijo mi colega, previamente no es lo mismo construir un edificio o un casino o un hotel a dirigir uno de los organismos más complicados del planeta, como es el gobierno de Estados Unidos. Sí, las conexiones, las potenciales conexiones de la campaña de Trump con Rusia son sin duda el escándalo que ha dominado noticiosamente esta administración. No ha pasado ninguna semana en que no haya una revelación aún más difícil, aún más comprometedora sobre exactamente qué tenían que ver los intereses rusos en la campaña de Trump. Incluso esta semana todavía aún más se ha tratado de desligar completamente cualquier nexo que pudieran tener. Se está disminuyendo el papel que pudiera haber tenido el señor Flynn como asesor de la campaña, e incluso de alguien que dirigió la campaña, el señor Paul Manafort, en algún momento, que está conectado como lobista de algunos intereses rusos y pro-ucranianos de tendencia rusa también aquí en Washington. Poco a poco el vocero de la Casa Blanca dice: no tenemos nada que ver, ahora el objetivo es el señor Kushner. Exactamente dónde parará no lo sé, pero los reporteros de inteligencia tienen mucho material para armar un libro ya. José López Zamorano, ¿podría esto terminar si se encuentran nuevas cosas en esa investigación en lo que tiene que ver con Rusia y la campaña de Trump? ¿Podría esto terminar realmente en que la Cámara de Representantes acuse al señor Trump en un momento dado por traición, en lo que se llama un impeachment? Bueno, el señor Trump tiene más vidas que un gato. Como sabemos, pocos de hecho le daban posibilidades de triunfo, y ya vemos que ha sido capaz de desafiar todas las leyes tradicionales de la política aquí en los Estados Unidos. Así que yo no me adelantaría a escribir un epitafio político en este momento. Sin embargo, sí llama la atención, Juan Carlos, el hecho de que esta acumulación de escándalos ocurre en fechas tan tempranas al inicio de su gobierno. Y me refiero que esta bola de nieve incluye, como lo decía mi colega Pepe, por ejemplo, el tema de Rusia, pero también hay otros temas que podrían ser objeto de una investigación. Por ejemplo, el hecho de que está, al no haberse desligado de sus empresas formalmente, sino solo nominalmente, hay una beta, digamos, investigativa que tiene que ver con la posibilidad de que indirectamente esté recibiendo dinero de gobiernos extranjeros. Eso es un tema que podría ser un motivo de un enjuiciamiento político. Por otra parte, como lo vimos en el debate de la reforma de salud, rompió lanzas con varios miembros de su partido, especialmente con el llamado caucus libertario, que es la facción más conservadora de su partido, a quienes amenazó con incluso hacer campaña contra ellos en caso de que votaran contra la reforma de salud, lo cual obviamente ya no ocurrió porque la retiraron, pero obviamente la oposición estaba allí. Entonces estamos viendo que está rompiendo lanzas y quebrantando alianzas con quienes pueden ser aliados necesarios en caso que este caso llegara, digamos, al tema del juicio político. Hay pocos antecedentes históricos, tú lo sabes, solamente 2 casos donde ha habido juicio político, y obviamente además del juicio tiene que haber un cargo en el Senado para que pudiéramos hablar de una destitución formal. Yo creo que estamos lejos, pero sí es verdad
que esto ha sido un elemento de distracción mayor para el señor Trump, lo cual explica por qué ha habido una pérdida significativa de su popularidad. Entró al poder como el presidente más impopular desde que se hacen las encuestas de este tipo. Ahora está en niveles de 36% sin precedentes, muy por debajo de cualquier otro presidente reciente, como podrían ser Barack Obama o Bill Clinton, por ejemplo. Y esto, de alguna manera, genera un factor adicional de pensar que su presidencia puede no resultar tan exitosa porque está viéndose muy complicada la materialización de sus campañas y sus promesas de campaña. Pepe Díaz Briceño, bien decía López Zamorano que ha habido solamente 2 ocasiones en las que se ha producido un impeachment en Estados Unidos, es decir, en las que la Cámara acusaba ante el Senado a un presidente. La primera de ellas en 1868 con Andrew Johnson, quien sucediera a Abraham Lincoln. Johnson violó la ley al destituir, al despedir a uno de sus ministros, al secretario de Marina o secretario de Guerra, sin la autorización del Poder Legislativo. Finalmente Johnson fue absuelto en el Senado. 130 años después, en 1998, vino el segundo impeachment, cuando la Cámara de Representantes acusó ante el Senado, ante la Cámara Alta, a Bill Clinton, tras el escándalo Levinsky, por el delito de perjurio y también por el delito de obstrucción a la justicia. El Senado absolvió asimismo a Bill Clinton. Y en otra ocasión, el 9 de agosto de 1974, se produjo la renuncia de Richard Nixon, el presidente republicano, después de que estuviera a puertas de que la Cámara lo acusara ante el Senado, luego de que la Corte Suprema de Justicia le diera la razón o no le diera la razón al señor Nixon y decidiera que iba a hacer públicas unas grabaciones telefónicas de la Casa Blanca, donde con seguridad se habría comprobado el espionaje de la campaña republicana a la reelección de Richard Nixon, espionaje por parte de los republicanos a la campaña demócrata. Pero la pregunta es, Pepe Díaz Briceño, ¿ve usted un impeachment cerca o aún no? Yo también sería muy precavido en avisorar que pudiera haber algún tipo de juicio político contra el señor Trump. Sin duda, sus enemigos políticos, que suman al menos la mitad del público estadounidense, sí quisiera ver de alguna manera que fuera destituido. Hay que decir, como dice mi colega Pepe López Zamorano, los niveles de aprobación de Trump están en bajos históricos, 35-36% de acuerdo con la encuesta Gallup, pero creo que donde se juega el futuro político, no necesariamente de un juicio, sino el futuro de su presidencia, es en el tema económico. Por el momento, el señor Trump, la Casa Blanca, presumen que las expectativas de un recorte a las tasas corporativas en los impuestos están animando las bolsas de valores en Estados Unidos. Esto, sin embargo, tiene un límite, pues justamente después del fracaso de Obamacare, y por eso es tan importante la reforma al Obamacare, lo que no se pudo obtener la semana pasada, pudiera marcar que realmente no existe la coalición de votos necesaria para aprobar esa reforma a los impuestos, por lo que la economía está boyante. Hay que ver exactamente, pero una vez que se tense la cuerda en el tema económico, pudiera acarrearle aún mayores problemas al señor Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y también desde los estudios centrales de este canal. Y estamos con Pepe Díaz Briceño y Pepe López Zamorano, corresponsales mexicanos acreditados ante la Casa Blanca, acreditados en Washington. Y quiero empezar preguntándole también a José López Zamorano acerca de otra de las promesas que hizo Trump y que al parecer no ha logrado cumplir en estos primeros 69 días de gobierno. Mañana se cumplen 70. Él dijo inicialmente, y así expidió, en ese sentido expidió una orden ejecutiva, que quería bloquearles la entrada por un periodo a las personas oriundas de 7 países, en su mayoría con población musulmana. Las Cortes congelaron esta prohibición expedida por el señor Trump y él volvió a hacer exactamente lo mismo pocos días después. Expidió una segunda orden ejecutiva por medio de la cual se prohíbe la entrada a Estados Unidos por un cierto periodo de tiempo a los ciudadanos de Irán y Yemen, también de Libia, de Sudán, de Somalia y de Siria. Pero el pasado 15 de marzo, hace pocos días, el juez de Hawái, Derrick Watson, le congeló nuevamente esta iniciativa al señor Trump. Por otro lado, el primer día, el día que tomó posesión del cargo, Trump dijo que iba a ser una prioridad impedir la inmigración ilegal procedente de México, el país del que son oriundos ustedes dos, pero al parecer no se sabe muy bien de dónde va a salir la plata para que se pueda terminar de cerrar la frontera con ese muro. Hay una parte construida, pero son más de 3.000 kilómetros de límite entre Estados Unidos y México. ¿Es que la inmigración tampoco, o las prohibiciones a la inmigración tampoco le están funcionando al señor Trump, Pepe López Zamorano?
Bueno, definitivamente sus dos primeras órdenes ejecutivas migratorias, tanto la versión original como la versión actualizada, que no tuvo muchas variaciones salvo la exención de Irak y de los residentes legales permanentes, creo que son el más claro ejemplo, Juan Carlos, de los límites del poder presidencial. La Casa Blanca aventuró una filosofía política en su relación con el poder judicial, en el sentido de que no había necesidad de una injerencia de los jueces cuando se tratara de decisiones de la seguridad nacional de los Estados Unidos, básicamente darle al presidente, al Ejecutivo, carta blanca para tomar cualquier decisión en nombre de la seguridad nacional. Eso yo creo que lo más importante de la enseñanza de estos dos reveses en las cortes sucesivos. El hecho de que las cortes reafirman que tienen un lugar central para determinar si las acciones del Ejecutivo en cualquier área, incluida la seguridad nacional, la protección sagrada de la integridad de este país, tanto territorial como de sus personas, tienen injerencia. Y creo que en ese sentido tienen un alcance que trasciende las simples órdenes ejecutivas, porque quiere decir que de aquí en adelante el aparato judicial del país va a ser el contrapeso real a lo que quieran hacer tanto en la Casa Blanca como en el Congreso si se considera que se están violentando los principios fundamentales de este país. En relación con el muro, es uno de los proyectos más polémicos que existen en las últimas décadas aquí en los Estados Unidos, no solamente porque hay una coincidencia de que se trata de un proyecto impráctico, sino sobre todo que se trata de un proyecto oneroso. Vamos a agregarle todavía una ofensa más, y lo digo como mexicano que soy juez y parte en esto, y es el hecho de que para tratar de financiar este muro, la administración Trump está proponiendo hacer recortes a lo que son programas domésticos y de ayuda social muy importantes, además de la ayuda al exterior, muchas de las cuales van a países donde se requiere justamente casi para condiciones de supervivencia. Entonces, el hecho de que se dé este muro, que todo el mundo considera que es innecesario e impráctico, y que además se busque financiar de esa manera, ha generado toda una tormenta política en el Congreso. Justamente Pepe y yo participamos en un foro donde la oposición de los demócratas es tal, Juan Carlos, que están dispuestos a cerrar el gobierno federal de los Estados Unidos a partir del 29 de abril si los republicanos insisten en incluir los 1.500 millones de dólares para el muro en el presupuesto suplementario de este año, junto con la creación de esta fuerza de deportación de miles de agentes nuevos. Y lo más curioso, un número creciente de senadores republicanos del suroeste de los Estados Unidos está sumándose a este movimiento demócrata de oposición al muro. Todo parece indicar que la Casa Blanca está ya empezando a ceder porque no está presionando para que ese presupuesto se incluya dentro de este gasto suplementario, por lo cual si hubiera algún dinero, por pequeño que sea, tendrá lugar o más adelante en el año o hasta el presupuesto del año fiscal 2018, lo cual obviamente supondría un incumplimiento mayor de una de las promesas fundamentales del señor Trump en su campaña presidencial. Pepe Díaz Briceño, y en el minuto y medio que nos resta, ¿qué lectura le da usted? Es decir, si constituye un éxito para Trump o más bien un revés, el hecho de que él dictara una orden ejecutiva desmontando toda la política de protección al medio ambiente que tenía Barack Obama, su inmediato antecesor. El señor Trump en esas órdenes dio instrucciones para que Estados Unidos incumpla el Acuerdo de París del año 2015, según el cual las emisiones de gases tóxicos iban a ver una reducción de entre el 26 y el 28% para el año 2025 con respecto a las emisiones del año 2005. ¿Es este un éxito para Trump? ¿Es este un fracaso? ¿Es un revés? ¿Es algo positivo? Pepe Díaz Briceño. Quizá en el área de energía es donde más claramente se ha visto una victoria para los intereses que buscan menores regulaciones a la actividad económica de esa industria, porque tanto en la autorización de distintos oleoductos a través del territorio estadounidense que el presidente Obama había prohibido, también en el área de autorización de diversos proyectos y en contra de las reducciones comprometidas por el propio presidente Obama, está también teniendo éxito. Hay que decir incluso que la propia compañía ExxonMobil esta semana dijo, por favor, que no se salgan del acuerdo de cambio climático en la lucha contra el cambio climático de París. Que una petrolera esté diciendo al gobierno que no se salga es algo relevante, y hay que ver exactamente a dónde lleva esto, porque Estados Unidos, como sabemos, es el principal emisor de contaminantes del planeta, y el que se haga para atrás en la lucha global podría provocar muchas represalias de otros países en otros temas. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. En Washington, gracias Pepe Díaz Briceño y gracias Pepe López Zamorano por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.